Muy buenas amigos, bienvenidos a otro episodio de Metro Sci-Fi Show, un podcast de ciencia, ciencia ficción y cultura pop. Yo soy su anfitrión Charlie y el episodio de hoy es un episodio muy interesante y un poquito pretencioso y difícil de entender porque es un tema que ha tenido a los filósofos, matemáticos y físicos despiertos con insomnio por los últimos 200 años. Y bueno, ¿y qué tema es este? Se preguntarán. O si ya no lo han visto en el título del podcast, el tema de hoy es el tiempo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿Se le unta el pan o a la galleta? Bueno, el hecho es que el tiempo es algo que siempre los humanos nos hemos preguntado. ¿Qué es? ¿Para qué lo usamos? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Es algo que existe físicamente o simplemente es una métrica que inventamos para llevar un registro de ocurrencias o de fenómenos naturales? ¿Es una ilusión, como mucha gente de la física teórica sugiere? Inclusive el mismo Einstein decía que el tiempo era una ilusión. Entonces, antes de continuar, me gustaría hacerles saber que este es un episodio que puede que sea un poquito más largo del usual, pero me gustaría que se tomaran su tiempo para escucharlo, ya que es un tema muy interesante y también Julie y yo queremos que lo entiendan muy bien, aunque obviamente no es algo que les queremos compartir para que lleguen tarde al trabajo y lleguen y le echen la culpa al tiempo y a la evolución y digan que no, jefe, es que el tiempo no existe y usted es un propio minion, el mero minion, y no entiende la grandeza del tiempo y que no existe y me lo dijeron en un podcast de física, química y ciencia ficción. No es para eso. Entonces démosle la bienvenida a Julie. Julie, ¿cómo estás? Oli, bien. Bien. ¿Preparada para hablar del tiempo? Ready. ¿Para hacer preguntas? Ready. Bueno, pues ya que usted es la coanfitriona, tiene también que estar atenta porque usted al final tiene que ser también una dura del tiempo y de todo lo que pasa con el tiempo. Entonces, pues claro. Sí, pero bueno, para ti, Julie, por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Que el tiempo existe o qué? Pues que exista como algo como lo que nosotros pensamos que estamos, o sea, viviendo en sí. No sé, es que esto es como muy como lo que quiere ver nuestro cerebro. Entonces, como yo no sé en realidad cómo se vean muchas cosas, porque nomás en lo de como uno ve, o sea, la visión, que digamos uno no es como uno se ve en el espejo, sino como lo ve la gente supuestamente. Sí, eso sí es entre cierto. Comillas. Y no solo eso, sino que si hay tanta cosa nomás en cuanto a la visión, ahora imagínese como la percepción que uno tiene de las cosas. El procesamiento del cerebro. Y de hecho intuitivamente todos decimos, pues obvio que claro que el tiempo existe. O sea, nosotros vemos cómo el tiempo se desarrolla entre los ojos y ante nuestros ojos, y vemos cómo las plantas crecen, las personas envejecen, etcétera, etcétera. Pero gracias a Einstein, Einstein de hecho hizo nuestro entendimiento del tiempo mucho más complicado, porque antes todos pensábamos que el tiempo simplemente era como un río, como un flujo que seguía. Hoy por hoy sabemos que esto no es cierto. Entonces, gracias a lo que hizo Einstein, que más adelante les voy a explicar cuáles son las teorías de la relatividad especial y general, lo que hizo Einstein hizo que surgiera una pregunta muy grande en el mundo de la ciencia, sobre todo de la física y la matemática. ¿Por qué nos podemos mover en cualquier dirección en el espacio, pero solo una dirección en el tiempo? Si se supone que el espacio y el tiempo son una sola cosa, como dijo Einstein. Entonces, hay un dato curioso, que es que en muchos idiomas no existe otra palabra para reemplazar el tiempo.
De hecho, Juliet, ¿a ti se te ocurre otra palabra en español para reemplazar tiempo? No. Sí, es no, que no, nunca he como visto un sinónimo. A ver, sería... no existe. No, porque siempre uno hazme tiempo, un minuto, Sí. un segundo. Y eso es tiempo. Uh-huh. Y de hecho, en lo que es el francés, el inglés, el español y la mayoría de las lenguas más comunes, no existe un reemplazo para esta palabra. Es tan esencial que en nuestras vidas hablamos de él todo el tiempo y está profundamente conectado con nuestro lenguaje y con nuestro día a día. O sea, tú no le puedes decir como Pepita, nos vemos mañana en el McDonald's de la esquina. Y Pepita, ¿qué te va a decir inmediatamente? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? A nosotros no nos sirve que nos digan solo un lugar. Siempre es espacio y tiempo. Y bueno, y antes de empezar, ahora sí, empezamos con toda. Necesito que me pongan muchísima atención, que nos pongan atención a mí y a Julie, ya que a lo que vamos a entrar, por donde nos vamos a meter, es un lado donde la ciencia y la física teórica ya tocan las puertas de la ciencia ficción. Y es una discusión que tiene hoy por hoy a los físicos sin dormir. O sea, esta gente no puede pegar un ojo preguntándose qué es el tiempo. Entonces, ¿qué es el tiempo? Bueno, posiblemente creen la mayoría de las personas que están metidos en la historia del universo, que el tiempo empezó con nuestro universo, empezó con el Big Bang, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos si el universo siempre estuvo ahí, en la singularidad, o empezó desde cero. Eso es algo que no podemos contestar, como la pregunta que es ¿qué había antes del Big Bang? Se dice que nada, ya que el tiempo y el espacio no existían. Pero esto es errado según cada físico teórico que estudia este acontecimiento. En modelos del universo cíclico, que quiere decir que es un universo que empieza y termina, como en un ciclo, el tiempo y el espacio siempre han existido, solo que transicionan del final de un universo a otro, pero mucha gente no está como de acuerdo con esto, incluyendo Einstein cuando vivía, y también Bohr. Entonces, hay muchas personas muchas personas en el mundo de la física que tienen opiniones divididas, entonces están tratando de buscar como una solución conjunta, ¿no? Julie, ¿tú tenías una pregunta? Pero ¿cómo probaron esa teoría del espacio y que el tiempo siempre ha existido? No, es que no la han podido probar. Simplemente hay un modelo matemático que dice que posiblemente el tiempo y el espacio siempre ha existido, y algunas leyes de la física del universo funcionan en este modelo matemático. Solo que hay que entender que en el mundo de la física y de la ciencia son muchas personas que sacan siempre como papeles, publicaciones con modelos que aparentemente funcionan, pero que son modelos que no se pueden probar, porque pues no podemos viajar al principio del universo, o no podemos crear un universo miniatura o crear un espacio-tiempo para decir, uy, sí, yo creé este universo, pero había creado el espacio-tiempo primero. O sea, es algo que es completamente teórico. No hay forma de probarlo. Las pocas teorías del espacio-tiempo que sí han podido ser probadas son las de Einstein, que ya tienen 100 años en el mercado, entre comillas mercado, o sea, pues en el mundo. Y pues gracias a eso utilizamos GPS y todas las demás cosas que ya entre poco llegamos a ese tema, y les vamos a explicar muy bien qué fue lo que hizo Einstein y por qué es tan importante y qué tiene que ver con el tiempo. Entonces, como les dije sobre qué es el tiempo o de dónde viene, en la física hay un grupo que dice que empezó con el Big Bang, y hay otro grupo que dice que existe antes del Big Bang, y hay otro grupo, o sea, son 3 contendientes que dicen que ni siquiera existe, que es algo que nuestros cerebros perciben como algo que pasa como un flujo, pero que el tiempo en sí no existe a nivel fundamental, a nivel subatómico, y que no hay necesidad de utilizar el tiempo en las ecuaciones que describen nuestro universo
porque es algo que no existe. O sea, en pocas palabras, solo sabemos que para nosotros está allí, pero no sabemos realmente lo que es o de dónde vino. Si nos vamos a estas, pues. Entonces, el procesamiento del tiempo está presente en todas las especies. Cuando digo procesamiento del tiempo, me refiero a que si ustedes se ponen a ver, desde que existe la vida en este planeta, todo funciona en si es de día o es de noche, ¿no? Por ejemplo, los animales, los gatos, los perros, de alguna forma saben que por la noche se duerme y que por el día uno se levanta. Esto se llama ritmo circadiano, que es el ritmo que le dice a tu cuerpo, ya sea tu cerebro, porque se cree que es el cerebro, cuándo es la hora de dormir y cuándo es la hora de levantarse. Y todas las especies de nuestro planeta funcionan conforme a este ciclo, si es de día o si es de noche. Y es necesario para la supervivencia, porque pues si un jaguar se levanta, no sé, a horas de la madrugada, cuando la mayoría de los micos están durmiendo y todos los demás, se va a morir de hambre. Tiene que cazar de día, cuando hay luz de sol, y por la noche se duerme. Y todas las especies saben eso. O sea, uno no puede decir que solamente los humanos, porque hasta las plantas saben. Sí, las plantas tienen también un ciclo circadiano, porque por ejemplo, ustedes saben que los girasoles giran en torno al sol, y si nos ponemos a pensar, el tiempo que nosotros usamos los humanos en nuestra civilización depende de si es de día o de noche, horas de luz, horas de oscuridad, y así funcionamos. Así funciona literalmente todo nuestro constructo social, funciona en pos del tiempo, de si hay sol o no hay sol, de si es verano o si es invierno, de si... sí, prácticamente eso. Entonces son dos cosas las que tenemos muy 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 seguras. Primero, de que todos funcionamos, todos los seres vivos de este planeta, no sabemos los de otro lado, funcionamos en pos del tiempo. Y la segunda es que no podemos confiar en nuestros cerebros para medir el tiempo exactamente. Para medir el tiempo exactamente, los científicos han hecho relojes atómicos que dictan el significado de lo que es un segundo, según el decaimiento de átomos o de procesos a nivel atómico, como decir que un electrón salte de un orbital a otro. Eso está medido. Y gracias a eso se puede tener como un significado más conciso de lo que significa un segundo, dependiendo procesos atómicos. ¿Tienes una pregunta, Julie? Sí, no entendí bien eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así que qué? Pues ¿cómo así? O sea... what the fuck? ¿Cómo así qué? ¿Los procesos atómicos? Ajá. Pues, por ejemplo, ¿no? Dando a ver, un ejemplo básico, el láser, ¿no es cierto? El láser funciona porque un electrón salta de un orbital a otro y emite un fotón. Dependiendo de la frecuencia del salto, el fotón tiene una luz en particular, ¿no? Puede ser rojo, puede ser verde, dependiendo de la cantidad de energía que implique el salto, ¿no es cierto? Ese proceso se puede medir temporalmente. ¿Cuánto se demora un electrón de saltar de un orbital a otro? Y son fracciones de segundo muy pequeñas, muy muy pequeñas. Son milésimas y milésimas y milésimas de segundo. Lo mismo cuando un átomo comienza a decaer. Cuando digo decae, digamos que es un elemento radioactivo como el uranio y decae otro elemento. O sea, se comienza a soltar protones y neutrones y comienza a cambiar de elemento prácticamente. O sea, se convierte en otra cosa. Y eso es un proceso que puede tomar millones de años o es un proceso que puede tomar segundos, dependiendo del elemento. Entonces, un reloj atómico es lo más preciso que hemos creado para tener una concepción exacta de lo que significa un segundo, una milésima de segundo, un minuto y un tiempo. El tiempo como tal, teniendo en cuenta este proceso o estos procesos atómicos que pasan en fracciones de segundo.
Entonces los científicos, como no se puede confiar el cerebro, hicieron estos relojes atómicos para medir el tiempo muy exactamente. Entonces, ¿por qué no podemos confiar en el cerebro? Pues así como había dicho Julie, el cerebro nos engaña todo el tiempo. O sea, es como la amiga que te apuñala por la espalda. Es prácticamente como el ex, que si tienen un ex así, espero que ya lo hayan dejado, que es el que te dice mentiras en la cara de que te sientes guapa, para que te sientas guapa o guapo. Te dice como, uy, qué bella estás hoy, pero a la verdad está con otra persona y te está metiendo la puñalada por la espalda. O sea, literalmente eso es lo que hace el cerebro, porque está probado de que como nosotros nos vemos, cuando tú te miras a un espejo, no es como te ven las demás personas, ¿no? O sea, como así, o sea, que si uno se ve bello, uno no es bello. Pues según las otras personas. Qué triste. Sí, y la simetría que tú te ves en tu cara no es la misma simetría que ven otras personas. Triste. O sea, el cerebro hace lo que le da la gana, porque de hecho es como un computador viscoso, hecho químicamente con preferencias. Entonces, como ya les explicamos, el ritmo circadiano es como cuando tu cuerpo sabe, tu cerebro sabe que es la hora de dormir o cuando es la hora de despertarse, dependiendo de la luz que haya disponible en el ambiente. Pero este ritmo se puede hackear. Entonces el cerebro no es que tenga un reloj como completo. Él no tiene un reloj así preciso que diga pasó tantos segundos, tanta cosa. No, es algo que es más como una intuición, ¿no? Yo supongo que varía según la persona y según... También yo creo que tiene que ver con el estilo de vida y todo eso. Sí, es cierto. De hecho, muchas veces el tiempo en nuestro cerebro cambia dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, cuando piensas que el tiempo pasa muy lento y estás en un semáforo y dices, maldita sea, este semáforo no cambia, tengo que llegar al trabajo, tengo una cita, tengo que verme con mi amigo en tal lado, y este semáforo está tardando años en cambiar. Y tú sientes de que ha pasado mucho tiempo, pero posiblemente no es eso, posiblemente hayan pasado segundos, menos de un minuto. Y tú sientes que el tiempo de verdad es muchísimo. Sí, y hay gente que se vuelve loca y como que piensan que han estado ahí horas y se ponen histéricos. Le dan puño al volante y bueno, es lo que se conoce como furia de carretera. Qué peligro del cerebro. Sí, no, o de hecho cuando tú estás en un restaurante y estás tratando de esperar la comida y tienes hambre y dices, pucha, este mesero ya llevan 5 horas y no ha traído la comida, y resulta que las 5 horas que tu cerebro te dice que han pasado resultan ser solo 10 minutos, solo que en el estado en que tú estás, tú sientes que el tiempo pasa completamente diferente. O sea, por eso se dice que el tiempo es relativo, entre comillas, ¿no? Porque no es relativo por este tipo de cosas, sino que esto lo decimos para demostrar que el cerebro no es confiable. Nuestro cerebro solo sirve para medir el tiempo el que le conviene. Si le conviene que el tiempo sea muy largo cuando tienes hambre, hace que te sientas así, o cuando estás sentado jugando videojuegos y quieres jugar 1 hora, sientes que solo han pasado 10 minutos y ya te tienes que parar a ir a trabajar. Se paran ya a las 4 de la mañana cuando ya se tienen que ir en 2 horas a estudiar o a trabajar. Exacto, sí. Entonces, ese tipo de cosas pasan con el cerebro. No se puede confiar el cerebro para decir que es el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿será posible que el tiempo no exista y que simplemente es una ilusión creada por el cerebro? De que de verdad no existe en un nivel físico y que las partículas y que el universo no tiene cuenta de si es hoy, si es mañana, si es pasado, si es presente o futuro. Bueno, yo creo que es como la relación que nuestro cerebro le da al deterioro y al cambio de lo que está aquí materialmente. O sea, pues es como obvio y a la vez no, porque muchas veces uno cree que en realidad es algo como una especie de estación que está ahí. Y que y por eso es que en las películas hacen como que se puede viajar al pasado o al futuro, porque no lo toman de esa forma. O sea, nosotros, es que es muy complicado, o sea, pensar exactamente en el tiempo como si fuera un lugar. O sea, si no es un lugar, bueno, pues no se sabe exactamente qué es. No sabemos si es un lugar, ¿no?
sea, de hecho no sabemos qué es. Porque, por ejemplo, Albert Einstein decía que el espacio y el tiempo, es una frase que él mantenía diciendo, él decía que el espacio y el tiempo son modos en los cuales pensamos las personas, mas no son condiciones en las que vivimos en realidad. Y de hecho, él estaba 100% seguro de que esto era así. Él creía firmemente que el Big Bang creó el universo con todo el espacio y el tiempo, y que el espacio y el tiempo son una sola cosa, que están como, ¿cómo se dice? Cosidas. O sea, el espacio y el tiempo están cosidas el uno con el otro, no hay forma de separarlos, son una sola, ¿cómo se dice? Como una sola tela, ¿no? Entonces todo el tiempo, cuando digo todo el tiempo me refiero al pasado, presente y futuro, fue creado en la explosión del Big Bang. Cada punto del futuro, pasado y presente ya está determinado desde el principio. O sea, es algo que ya existe. O sea, tú no tienes ni voz ni voto en las decisiones. O sea, no existe libre albedrío, sino que ya todo está predeterminado desde el principio, como dicen muchas religiones. Y a esto se le llama superdeterminismo o eternalismo en la física teórica. Y es algo que uno se pone a pensar y suena súper loco, ¿no? Pero Einstein, que es el niño listo de la clase, uno de los más listos que hemos tenido en toda la historia de la humanidad, él creía tanto en esto que cuando uno de sus mejores amigos, que se llamaba Michelangelo Beso, que era un ingeniero, él murió. Entonces Albert le hizo una carta a su esposa, a la esposa del amigo, y le dijo que se sintiera bien, que se tranquilizara porque Michelangelo todavía existía en el pasado, o en el presente o en el futuro, ya que estos tres estados existen infinitamente en el universo y que solo hay que saber dónde mirar o buscar para encontrar a las personas que ya se han ido, porque nuestro presente nada más es una ilusión. Y pues es un mensaje bonito, y aunque hay personas que hoy por hoy no lo entenderían, ¿no? Pues porque si uno le dice a alguien cómo no es que el tiempo no existe y el pasado, presente y futuro son la misma cosa, van a decir, no, usted que se fumó, pues. O sea, se la fumó. Me parece que es un mensaje bonito. Sino que pues obviamente está lleno de cosas que tal vez sean ciertas. Aunque muchas personas, una llega y le dice eso a alguien que se le acaba de morir, no sé, el esposo, y capaz y lo putean a uno. Porque no van a entender el significado. O sea, van a decir ¿cómo así usted que me está hablando? Usted, como dicen vulgarmente, ¿usted se la fumó bien verde o de qué demonios me está hablando? ¿Me está tratando de insultar? ¿Se está burlando de mi dolor o qué está diciendo usted? Pero no, de hecho es un mensaje profundo que le dijo Albert a la esposa de su amigo Michelangelo, y es algo que él creía firmemente, hasta el día de su muerte. De hecho, si ustedes tienen un telescopio en la casa, o en la casa de un amigo, o donde puedan conseguir un telescopio, en la imaginación. Sí. Bueno, o digamos una aplicación, las aplicaciones de celulares, ya que estamos en el auge de la tecnología, donde pueden mirar las estrellas. Y de hecho ustedes, no sé si saben, que las estrellas que ustedes están mirando en el firmamento son estrellas que posiblemente ya hayan muerto hace mucho, mucho tiempo. Entonces en sí, mirar al universo es mirar al pasado. Es como mirar una máquina del tiempo. Entonces por eso Einstein también decía que el universo nos juega como un mal chiste con el tiempo, porque a la larga puede que no exista y puede que el pasado, el presente y el futuro sean una sola cosa, como un solo continuo, donde cada instante existe, solo que estamos atrapados en el presente, los que estamos aquí, ¿no? Y cada persona en su etapa del tiempo siguen atrapados en el presente. O sea, si nos ponemos a mirar, si una persona desde Alpha Centauri coge su telescopio y nos mira hasta acá, estaría mirando la Tierra hace 4 años, ¿no? Ya pues. Entonces, es mirar el pasado.
Entonces uno no puede decir, no, lo que yo estoy mirando no existe. No, lo que estás viendo es algo que existió y puedes ver a las personas moviéndose y haciendo su día a día, y es un momento en el tiempo que existe, y las personas que tú estás viendo en ese momento existen porque la información está entrando en tu cerebro. Entonces por eso Einstein estaba tan seguro de esto. O sea, es como que la gente está ahí. Es como igual cuando vemos las estrellas. Entonces, si yo la veo, para mí está ahí. Es una imagen que te está llegando tarde. Sí, pero ¿qué te dice que esa imagen no existe? Para mí está ahí. Pero la estrella en realidad en su tiempo allá en donde ella está, ya no está. Exacto. Para cuando tú llegues allá, ya es otra realidad, ya es otro presente. Entonces por eso dicen que estamos atrapados en el presente y que el futuro y el pasado es algo que existe en un presente continuo, que no existen como tal, y que el tiempo es como este bloque gigante donde el pasado y el presente existen eternamente, pero a la vez no. Es supremamente confuso, pero ya poco a poco vamos a ir hablando sobre esto. De hecho hay otro físico teórico de hoy por hoy que se llama Carlo Rovelli. Es un físico teórico italiano y él tiene un libro muy bueno que habla de esto, de por qué el tiempo probablemente no existe y que el tiempo sea nada más un constructo hecho por nuestros cerebros para poder darle sentido a lo que vemos. Entonces esto nos lleva a que en muchas ecuaciones de la física el tiempo no es distinguible entre el pasado y el futuro, y si nos tomamos esto por sentado significaría que el tiempo, como el pasado, presente y futuro, como nos hace ver nuestro cerebro, es algo que no existe. Otras ramas de la física apuntan fuertemente a que es una ilusión, ya que la mecánica cuántica, que es la parte de la física que investiga las cosas más pequeñas que los átomos, sugiere que el pasado y el futuro existen eternamente en los estados más indivisibles de la materia, que no hay diferencia. No hay diferencia por ejemplo, tú, Julie, si yo cojo un átomo de tu cuerpo, un átomo de carbono, y lo comparo con un átomo de carbono que, no sé, que haya iniciado en el Big Bang, por ejemplo, no hay diferencia entre tu átomo de carbono con el que inició con el Big Bang de hace 13.3 billones de años. Son exactamente iguales. No muestran deterioro, no muestran el paso del tiempo. ¿Y entonces? Es algo que es muy raro. Es muy, muy raro. Entonces por eso dicen que el pasado y el futuro no existe o existen eternamente en las divisiones más pequeñas de la materia. Y posiblemente este sea el caso, ya que toda la física y la matemática soportan esta idea, ya que es la imagen más clara que tenemos de todas las otras teorías propuestas que no te dan una imagen clara de qué es lo que está pasando, pues sobre todo en un nivel tan fundamental como en lo que son átomos, electrones, protones y lo más pequeñito. Entonces, la clave de todo esto, piensan unos de los físicos teóricos como Feynman, que es alguien muy importante en cuanto a la teoría de los campos cuánticos y la teoría de las cuerdas, que eso lo vamos a dejar para otro podcast. Él piensa, él y otros, que la clave en entender cómo funciona este espacio-tiempo y su relación con lo que nos rodea es entender lo que es la entropía del universo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la entropía del universo? La entropía del universo, o la entropía, es una propiedad, ni siquiera sí es una ley de la termodinámica porque tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, pero la entropía es la propiedad de nuestro universo en la que todas las partículas y la energía que están en él tienden al desorden. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un vaso de leche, ¿no es cierto?, y le echas una gota de colorante azul, tú vas a ver que el colorante se va a esparcir por toda la leche y va a hacer que la leche sea azul. Y sería muy extraño estar en un universo donde la gota del colorante se devuelve al gotero y la leche pasa de azul a blanca.
sería en reversa. La energía estaría yéndose en reversa. Entonces la entropía lo que hace es que la energía se disipe y que las partículas se disipen de tal forma de que todo tienda al caos. Y no sabemos por qué pasa esto. Es uno de los grandes misterios del universo. No sabemos qué demonios pasa con la entropía. No sabemos por qué la entropía solo avanza en una dirección. Por qué envejecemos en una sola dirección. Por qué las cosas se deterioran en una sola dirección. No sabemos por qué los átomos decaen en una sola dirección. Por qué cuando tú mezclas café con leche, la mezcla avanza de una forma donde ya no puedas decir que es café o que es leche. No hay forma de tener café con leche y hacer que la leche se separe del café y tengas café puro a un lado y leche al otro. O sea, eso sería un universo donde el tiempo avanza hacia atrás. Hasta ahora solo sabemos que el tiempo, entre comillas, si es que de verdad existe, avanza en una sola dirección. Sí, dime, Julie. O sea que podría ser posible que si creamos una máquina del tiempo para viajar al futuro, tal vez puede que nos pase lo mismo que el café con leche por la entropía también. Sí, es ¿quién como sabe? que, no sé, puede pasar algo raro ahí. De hecho, sí, es un buen punto, Julie, porque digamos, si tú haces una máquina al pasado, que por algún motivo el universo no deja que eso funcione, puede que violes una ley de la física y hagas que todo se joda, que todas las partículas vayan hacia atrás y que, no sé, o sea, puede ser que el universo colapse y volvamos al principio, a la singularidad. No sabemos. O sea, sí sabemos, el universo no quiere que vayamos hacia atrás. No se puede por alguna forma. Más adelante, un poquito más adelante, vamos a hablar de los viajes en el tiempo. Pero hasta ahora, la entropía, que es lo que se cree que es el tiempo, es lo único que estamos seguros que avanza en una sola dirección. Porque como ya les dijimos, el tiempo puede que sea que algo que está en nuestras cabezas. Pero la entropía sí es algo que es muy cierto. Pero, o sea, entonces estaría más o menos cerca o sea, esa teoría de cuando pasan a los muñequitos en las caricaturas, que viajan como hacia adelante y se ve como que se van deformando así en una espiral, así como voy, que se les vuelve nada el cuerpo y todo eso. Entonces sería algo muy cercano también, digamos, teniendo en cuenta la entropía. Sí, podría ser una representación, porque a la larga no sabemos qué es lo que pasa. O sea, no hay nadie que haya viajado del futuro al pasado, en este momento, en el tiempo donde estamos nosotros, que sea el pasado de esa persona, y nos diga como sí, no es cierto, o si es cierto. O sea, no es algo que podamos probar. No, pero o sea, digo, basándose en la entropía, eso de como que la representación que hacen los muñequitos de viajando al futuro así, que se vuelven nada, como un espagueti ahí, uno solo con el espacio. Eso es a eso es lo que me refiero. Que me parece que entonces sí tienen en cuenta la entropía cuando hacen las caricaturas. Sí. Otra cosa de la entropía es que el universo, se cree que la entropía pasa porque el universo está en expansión y porque está expandiendo, acelerando muy rápidamente. Y de hecho se cree que en los últimos momentos de nuestro universo todos los átomos se van a deshacer. Cada partícula subatómica se va a ir por su lado y al final ya no va a quedar, va a ser un universo vacío. Hasta los agujeros negros se van a evaporar, las estrellas ya no van a existir, ni la vida. Estamos hablando de muchísimo tiempo en el futuro, porque todo lo que está en este universo va a tender a disiparse, a estar en un desorden. Entonces, si tú piensas en un átomo, es algo que es ordenado. Pero si el espacio se está extendiendo y está jalando las cosas hacia direcciones opuestas, va a llegar un punto donde la entropía va a ser tan grande, donde ya no existe ni siquiera un átomo, donde solo van a haber partículas chiquiticas regadas por muchos eones y eones de tiempo, y así se va a morir el universo, en el frío y en la oscuridad eterna, porque también dicen que la luz, ya no va a haber luz, porque los espacios van a ser tan grandes y tan vastos que la luz se va a demorar mucho tiempo en pasar de un lugar a otro. Entonces la longitud de la luz
la longitud de onda, que es lo que hace que la luz tenga cierto color o ciertas cualidades como los rayos X o la luz ultravioleta o la luz del color, la luz visible que vemos, va a ser una longitud de onda tan grande que ya la luz no se va a poder ver como tal, va a estar en el espectro infrarrojo, muy allá en el espectro visible. Entonces esto es algo que los científicos se toman muy en serio, porque mucha gente apuesta la casa, apuesta el perro y apuesta la mano, que el tiempo en sí es la entropía misma, porque es lo único que estamos seguros que avanza en una sola dirección, gracias a la expansión del universo, ¿no? Porque los científicos, incluyendo Einstein, no creen que el tiempo exista, sino que solo existe la entropía. Aunque hablando del tiempo, eso nos dice que la gran pregunta es si nosotros medimos la entropía con nuestra invención del tiempo, o si la entropía en sí, en la forma en que funciona, es la que dicta la dirección del tiempo como tal, ¿no? Porque puede ser también que el tiempo sea un producto de esta entropía, de una ley que no hayamos descubierto. De hecho, hay un premio Nobel sobre la mesa, porque la persona que salga con la solución en cuanto a esto, muy por seguro se gana el premio Nobel, segurísimo. Entonces, el tiempo, si el tiempo es tan fundamental como parece, o sea, porque están en algunas ecuaciones, en la mayoría de las ecuaciones de la mecánica clásica, que es la que describe todo lo grande, pues nosotros, los astros, los movimientos de los carros, todo lo que está hecho con muchos átomos y lo que estudia el movimiento de las cosas que están hechas con muchos átomos, cosas macroscópicas como nosotros, es la mecánica clásica. Entonces, si esto es tan fundamental y describe el universo, tiene que estar en todas las ecuaciones, ¿no? Pues eso creaban la gente hace mucho tiempo, de que pues que el tiempo era tan obvio que tiene que estar en todas las ecuaciones de todo lo que describe nuestra realidad. Y lo que pasa es que esto no es cierto. Si nos vamos a ver, la física tiene dos partes, como decir dos subdivisiones. Está la mecánica clásica, que ya les conté que es lo que hace que uno pueda estudiar todo el movimiento y las fuerzas que rigen los astros y que rigen las cosas macroscópicas, ¿no? Que fue lo que hizo Newton. Esto está hecho gracias a las leyes de Isaac Newton. Y está todo lo pequeño, que es lo que es más pequeño que un átomo y lo que es del tamaño de un átomo. Y la parte de la física que estudia todas estas cosas chiquiticas es lo que se conoce como mecánica cuántica. Entonces, ¿cuál es la diferencia otra vez, Yoli, entre mecánica cuántica y mecánica clásica? Pues en la mecánica clásica entramos nosotros y digamos como todo lo que es entre comillas grande, aunque nosotros no seamos tan grandes. Uh-huh. Y su atómico es de átomos hacia más chiquito. La mecánica cuántica. La cuántica, eso. Bien dicho. Entonces, esta es la diferencia entre estas dos ramas de la física, que de hecho estas dos ramas de la física encapsulan prácticamente toda la física moderna, teórica, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora hay un problema muy grande en el mundo de la física y la matemática. Y el problema es que el tiempo para la física clásica, el tiempo que gobierna el mundo macroscópico, el mundo de los astros, el mundo de las personas, el mundo de los perros, de los animales, no es el mismo tiempo que gobierna los átomos y todo lo que es más pequeño de los átomos. Y entonces... Y ese es el problema, o sea, no se ha podido unificar estas dos caras de la realidad de nuestro universo. Y no tenemos una teoría que de forma matemática describa todo lo que existe en el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. O sea, parece que no coinciden la una con la otra por más intentos que hagan los físicos teóricos y los matemáticos. No funciona, porque en escalas muy pequeñas el tiempo parece no existir, no importa,
No importa si es ayer, mañana o hoy. Pero en escalas grandes sí funciona si tenemos una definición del tiempo, ¿no? Del espacio y del tiempo. O sea, la luna existe en este momento, en tal coordenada, en el espacio, en este preciso momento. Y hay formas donde los científicos pueden decir qué significa estar en este preciso momento. Pero en partículas chiquiticas no funciona. De hecho, hay muchas teorías en cuanto a esto y se pelean las unas con las otras, y uno de los contendientes es una ecuación de dos señores de apellidos Wheeler y DeWitt, y en esta ecuación se describe desde lo más pequeño hasta lo más grande sin ni siquiera usar una variable de tiempo a nivel matemático. O sea que eso querría decir que el tiempo no existe, ni en lo más pequeño ni en lo más grande. Y si una sola ecuación teórica donde el tiempo no sea utilizado es probada, esto quiere decir que el tiempo de verdad no existe en ninguna escala. ¿Ellos en verdad ya la probaron que sí sirve? No, hasta ahora es solo una teoría y son ecuaciones matemáticas que funcionan en papel, pero que hasta ahora no tenemos ningún tipo de tecnología ni energía para probar este tipo de cosas. Sí. Yo tengo una pregunta entonces. Uh-huh. Digamos a nivel subatómico, entonces ¿las partículas subatómicas nunca mueren? ¿O sea, ellas mueren cuando el universo y la expansión del universo haga que ellas mueren. Ellas solo cambian dependiendo de la entropía. Si ellas están en un sistema donde la entropía es muy alta, va a hacer que su estructura se deshaga, ¿no? Que los protones, los neutrones y los electrones vayan por su lado y se deshaga un átomo. Pero ellas no envejecen. O sea, ellas no mueren, ellas solo cambian o desaparecen. Sí, o sea, de hecho, la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se destruye ni se crea, solo se transforma. O sea, de hecho la energía se creó, entre comillas, cuando inició el universo. Toda la energía que está ahorita en nuestro universo, así se sigue expandiendo, es la energía que se creó en los primeros momentos del Big Bang. Y esta energía no puede ser destruida. De hecho, la energía es similar al dinero, ¿no? Piénsalo de esta forma, Julie. Tú tienes dinero en efectivo en tu billetera, ¿no es cierto? Y tú tienes dinero de forma electrónica en tu banco. Tú puedes cambiar el dinero, lo puedes cambiar por monedas o lo puedes pasar a una tarjeta de crédito. El dinero puede cambiar de formas. Sin importar la forma que tú le des a tu dinero, tú vas a seguir teniendo la misma cantidad de dinero. Así la tengas en efectivo, o la tengas de manera electrónica, o la tengas en forma de billetes o monedas, es algo que se transforma, pero es una cantidad que siempre va a estar ahí, hasta que tú la cambies por algo. Es como lo que estábamos hablando el podcast pasado, de que la energía que está aquí es la misma desde siempre y que se recicla y se recicla. Exacto, entonces se podría decir que los átomos en sí y la energía del universo simplemente se recicla, cambia de forma. Entonces, una persona que se muere o un animal que se muere, sus átomos se deshacen y eso está mal formulado. Sus células se deshacen y sus átomos salen libres al espacio y al tiempo. Estos átomos luego son respirados por otros seres vivos y son utilizados en la fotosíntesis, son utilizados digamos en las plantas que son comidas por las vacas, y es un ciclo de la vida. O sea, cada persona que existe, cada objeto que existe en este momento, somos átomos reciclados de otra persona que ya ha existido y de otros astros y otros planetas y otras estrellas que también ya han existido. Todos estamos compuestos de lo mismo, y cada persona que fallece o cada objeto que decae con el tiempo, sus átomos no se pierden, no se desaparecen. Es algo que se va a reciclar, que sale al espacio y al tiempo y va a entrar en otro proceso, ya sea combustión, ya sea respiración, ya sea lo que sea,
y eso va a hacer que se creen otras cosas. Estamos en un ciclo interminable que solo avanza en una sola dirección, y eso es lo raro. Entonces esto nos lleva a una teoría que es muy rara, a mí me parece muy extraña, volviendo a hablar del tiempo, y es una teoría que se llama la teoría del universo bloque. Entonces, ¿qué es la teoría del universo bloque? ¿Recuerdan que les dije que Einstein y otros duros de la física piensan que el espacio y el tiempo son solo uno, y por ende el pasado, el presente y el futuro son lo mismo y no existen? Bueno, la teoría del universo bloque dice que el espacio y el tiempo, y sobre todo el tiempo, es como un pastel, ¿no? Entonces tú tienes un pastel y digamos que tú lo cortas, un pastel redondo, lo cortas en porciones, infinitas porciones, tan pequeñas y tan delgadas que son infinitas en toda la circunferencia del pastel. Nosotros, una persona, sería algo chiquitico que está viviendo en cada pedacito delgado del pastel, teniendo en cuenta que el pastel entero es el espacio-tiempo. Entonces, nosotros solo vivimos en este pedazo de pastel separado, no nos podemos pasar de un pedacito del pastel a otro. Entonces, en nuestras mentes, si nosotros cogemos ese pastel y lo giramos muy rápido, nosotros nos estaríamos moviendo entre pedazos, pero eso es una ilusión. Solo existimos en un solo pedazo porque es una sola dimensión del pastel, y nosotros no podemos ver que estamos viviendo en un pastel. Nosotros solo creemos que estamos viviendo en este pedacito delgado del pastelito, o sea, en una fracción delgada del pastel, y solo alguien o algo que estuviera fuera del pastel en sí podría verlo en su totalidad como un pastel entero, o sea, más no fragmentos que no muestran la claridad del componente principal. Aunque ese ejemplo está un poquito difícil de entender, entonces un ejemplo más visible, o sea, como más para que lo puedan imaginar, es como si el espacio y el tiempo fuera una película, ¿no? O una animación. Una animación, ustedes saben que están hechas de dibujos. Sí, de dibujos individuales, como digamos cuando tú coges un cuaderno y haces dibujo por dibujito, el dibujito de una sola página no se va a mover hasta que tú juntas todas las páginas en una secuencia y se crea la ilusión que hay movimiento, como resultado, como el conjunto de todas ellas puestas en una secuencia. Entonces es lo mismo con el tiempo. El movimiento y el tiempo, que diferencia del primer dibujo al final, es una ilusión creada por un flujo de procesamiento de información de nuestro cerebro. Porque si tú coges una hoja individual donde está la animación, o el primer dibujo de la animación, es algo que no se mueve hasta que tienen las demás. Entonces los científicos creen en esta teoría del universo bloque que es exactamente igual, que en este espacio donde estamos ahorita tú y yo, que nos estás escuchando, Julie y yo y nuestros oyentes, es solo una de esas hojas donde no nos estamos moviendo, solo que por el flujo de cómo nuestro cerebro procesa las cosas, como nuestro cerebro procesa la entropía, se crea una imagen mental de que el tiempo está moviéndose en una dirección, igual que en la animación. Entonces posiblemente sea lo mismo en un nivel muy fundamental, de que las partículas subatómicas no se mueven y nosotros solo creemos que el tiempo funciona en una dirección. Sí, dime, Julie. O sea, ya que estamos hablando del tiempo y estamos hablando de esa teoría del universo en bloque, o sea, podríamos relacionar también como un ejemplo el podcast, ¿no? Nosotros estamos en la grabación, pero eso ya no somos nosotros de ahora, y para una persona puede que la esté escuchando en cierto día, otra persona en otro día, y es una parte de lo que se le llama el pasado, ¿no? Sí, pero en la teoría del universo bloque dice que es algo que ya está, ¿me entiendes?
O sea, eso cómo entraría en la teoría del universo bloque. Una grabación que digamos se grabó cierto día, pero que a ciencia cierta no se sabe cuándo, y una persona la va y la escucha. Sí, es algo que empezó y que como empezó terminó y que siempre va a estar ahí. O sea, pongámoslo de esta forma. La grabación tiene un principio y un final, ¿no es cierto? Ese principio y ese final siempre va a estar siempre y cuando nosotros demos el botón de comenzar a grabar. En el universo bloque, el botón de comenzar a grabar fue el Big Bang. Entonces, en la teoría del universo bloque, el universo es una grabación que ya está grabada. Desde el momento que le dieron play. El pasado, el presente para cada persona que lo esté escuchando y el futuro es algo que ya existe. Es algo que es inmovible. Y que el presente como tal es nada más una fracción de algo que sigue eternamente. ¿Sí me entiendes? Esa es la teoría del universo bloque. Otra forma de visibilizarlo es como un tocadiscos, ¿no? El disco existe y la música contenida en el disco existe antes de que tú lo pongas a sonar. Entonces, cuando la aguja se pone y se mueve en una dirección, se podría decir que la música solo existe por el flujo del movimiento de la aguja sobre el disco. Pero eso no es cierto, porque sin importar el movimiento y la dirección de la aguja, la música ya está hecha. Hola amigos, soy Charlie del futuro, qué pena por la interrupción, pero aquí termina la primera parte del episodio del tiempo. Nos dimos cuenta que el episodio está un poco largo para que lo escuchen de una sola sentada, entonces vamos a dividirlo en dos partes. Aquí termina la primera parte y los esperamos en la segunda. Hasta luego.